¿Qué pasa, peña? Hoy os traigo una recopilación de misterios y curiosidades que os van a dejar locos. Vamos a recorrer una hora enigmas que desafían todo lo que creíamos saber, desde animales inmortales hasta tesoros perdidos y desapariciones imposibles. Empezamos con el primer misterio. Imagina un ser vivo tan extraordinario que, en vez de envejecer y morir como el resto de los seres del planeta, tiene la capacidad de volver a su estado más joven, como si retrocediera en el tiempo y comenzara su vida de nuevo, una y otra vez, en un ciclo aparentemente infinito. Este ser existe. Se trata de la medusa Turritopsis dohrnii, una criatura diminuta, apenas del tamaño de una uña, que ha fascinado a científicos de todo el mundo porque parece haber encontrado la clave de la inmortalidad biológica. Su aspecto es delicado y casi transparente, pero su secreto es asombroso. Cuando esta medusa envejece, sufre una lesión o se enfrenta a condiciones adversas, no muere como otros animales. En cambio, es capaz de revertir completamente su ciclo vital, transformándose de nuevo en una versión juvenil de sí misma, lista para empezar de cero. Es como si un abuelo pudiera transformarse en un feto y volver a nacer, desafiando todo lo que creemos saber sobre la vida y el envejecimiento. Este proceso, llamado transdiferenciación, es único en el reino animal. Por eso, los científicos estudian a la Turritopsis dohrnii con gran interés, esperando descubrir los mecanismos detrás de su increíble capacidad. Si logramos entender cómo lo hace, podríamos encontrar pistas valiosas para combatir el envejecimiento humano y enfermedades relacionadas con la edad. Sin embargo, esta medusa no es completamente invulnerable. Solo muere si es devorada por un depredador marino o si sufre una enfermedad letal que su cuerpo no puede revertir. Aún así, su longevidad es impresionante. La Turritopsis dohrnii habita en todos los océanos del mundo, desde aguas cálidas hasta frías, desafiando las reglas de la biología y recordándonos lo poco que aún sabemos sobre los misterios de la vida marina. Quizás, la respuesta al enigma de la vida eterna siempre estuvo flotando silenciosamente en el océano, en una simple y pequeña medusa que desafía el paso del tiempo. Pasamos a uno de los mayores misterios arqueológicos de todos los tiempos, la tumba perdida de Alejandro Magno. Este enigma ha fascinado a historiadores, arqueólogos y aventureros durante siglos, y aún hoy sigue sin resolverse. ¿Cómo es posible que el lugar de descanso final de uno de los personajes más influyentes de la historia siga siendo un misterio tan profundo? Alejandro murió en Babilonia en el año 323 a.C., tras conquistar medio mundo conocido. Su cuerpo fue embalsamado con gran esmero y trasladado a Egipto, donde se convirtió en objeto de veneración durante siglos. Reyes, emperadores y generales viajaron para rendirle homenaje, y su tumba fue considerada un lugar sagrado. Sin embargo, a finales del siglo IV d.C., la tumba desapareció de los registros históricos. Los textos antiguos dejan de mencionarla, como si se hubiera desvanecido de la faz de la tierra. Fue destruida por invasores, saqueada por buscadores de tesoros, o simplemente se perdió su ubicación tras siglos de guerras y terremotos. Nadie lo sabe con certeza. A lo largo de los años, más de 140 lugares han sido propuestos como posibles ubicaciones de la tumba, desde las profundidades de Alejandría hasta oasis remotos en Libia, e incluso algunos han sugerido que podría estar en Venecia. La búsqueda se ha convertido en una auténtica obsesión para muchos. Encontrar la tumba de Alejandro Magno sería, sin duda, el mayor hallazgo arqueológico de la historia moderna. Cambiaría nuestra comprensión del mundo antiguo y reescribiría los libros de historia. Pero el misterio sigue sin resolverse tras más de 1.500 años de búsquedas, teorías y expediciones fallidas. El paso del tiempo solo ha hecho crecer la leyenda. Imagina por un momento que mañana anuncian que la han encontrado. El mundo se paralizaría ante semejante noticia. Sería un acontecimiento histórico sin precedentes, capaz de unir a millones de personas en la fascinación por el pasado. La tumba de Alejandro Magno podría estar justo bajo nuestros pies, oculta bajo capas de historia y civilización, esperando a ser descubierta. Y por ahora nadie sabe dónde se encuentra realmente. En la madrugada del 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó de Kuala Lumpur rumbo a Pekín,
transportando a Tu-39 personas de diferentes nacionalidades. Nadie imaginaba que ese sería el inicio de uno de los mayores misterios de la aviación moderna. Sin señales de emergencia ni mensajes de auxilio, el avión simplemente se esfumó del radar, dejando a los controladores aéreos desconcertados y sin saber cómo reaccionar ante la desaparición repentina. Investigaciones posteriores revelaron que el avión siguió volando durante casi 7 horas más, cambiando de rumbo de manera inexplicable y adentrándose en el vasto Océano Índico, donde finalmente se perdió todo rastro. La búsqueda internacional, la más cara y extensa de la historia, movilizó barcos, aviones y tecnología de punta. Sin embargo, tras años de esfuerzos, no se encontró el fuselaje ni las cajas negras que pudieran explicar lo sucedido. Las teorías abundan, desde un fallo técnico catastrófico hasta un posible secuestro o incluso el suicidio del piloto. Sin embargo, ninguna hipótesis ha logrado ser confirmada, y el caso sigue envuelto en incertidumbre. Hasta ahora, solo se han hallado pequeños restos del avión en playas de África Oriental, fragmentos que apenas ofrecen pistas sobre el destino final del MH370. Detrás de este misterio, 239 familias siguen esperando respuestas, aferrándose a la esperanza y exigiendo verdad y justicia para sus seres queridos desaparecidos. El misterio del MH370 sigue sin resolverse, recordándonos cuán vulnerables somos ante la inmensidad del mundo y lo poco que aún comprendemos sobre los secretos que guarda el cielo y el mar. Nostradamus, el profeta más famoso, escribió 1000 profecías crípticas en el siglo XVI. Sus seguidores dicen que predijo desde la Revolución Francesa hasta el 11S. Pero sus textos son tan ambiguos que cada uno ve lo que quiere ver. ¿Era un visionario o un maestro del lenguaje enigmático? Sus profecías siguen generando debates y teorías de conspiración. Da igual si crees o no, Nostradamus es sinónimo de misterio, el abuelo de todos los conspiranoicos. La lanza del destino, la lanza que atravesó a Cristo, es una de las reliquias más buscadas. Se dice que quien la posea controla el destino del mundo, pero si la pierde, muere. Reyes, emperadores y hasta Hitler la buscaron obsesivamente. Hay varias lanzas reclamando ser la auténtica, pero la más famosa es la de Viena. Hitler la robó, y según la leyenda, murió poco después de perderla. Realidad o mito, la lanza del destino es historia, leyenda y cultura pop. Un símbolo de poder que ha fascinado durante siglos. En 1997, la NOAA captó un sonido submarino brutal, de bloop. Era tan potente que se oyó a 5.000 kilómetros de distancia, más fuerte que una ballena azul. Nadie sabía qué lo causó, ni volcán, ni terremoto, ni animal conocido. Se especuló con monstruos marinos y hasta con Cthulhu. En 2005, la explicación oficial fue un iceberg rompiéndose, pero muchos no se lo creen. El bloop sigue alimentando teorías y leyendas. ¿Monstruo o fenómeno natural? El misterio persiste. Heracleion, la Atlántida egipcia, fue una ciudad portuaria clave que desapareció bajo el mar en el siglo VIII d.C. Durante siglos, se creyó un mito. En 2000, el arqueólogo Frank Godio la encontró sumergida cerca de la costa. Descubrieron templos, estatuas colosales, barcos y tesoros intactos. Es una cápsula del tiempo del antiguo Egipto. Cada hallazgo revela cómo vivían y comerciaban. Heracleion demuestra que las leyendas pueden ser reales. Un hallazgo arqueológico que cambió la historia. El Mary Celeste, hallado a la deriva en 1872, es el barco fantasma por excelencia. Todo estaba en orden, pero la tripulación había desaparecido sin dejar rastro. No había señales de lucha ni de pánico. La teoría más aceptada, miedo a una explosión por vapores de alcohol, abandonaron el barco y se perdieron en el mar. Otras teorías van desde motín hasta calamares gigantes o abducción alienígena. No hay pruebas concluyentes. El misterio sigue abierto tras 150 años. El Mary Celeste es el enigma perfecto del mar. Imagina un ser que sobrevive a la congelación, la radiación y el vacío del espacio, el tardígrado o oso de agua. Cuando el ambiente se vuelve hostil, este microscópico animal entra en criptobiosis, secándose casi por completo y deteniendo su metabolismo. Así puede sobrevivir décadas, incluso siglos, esperando mejores condiciones.
Al rehidratarse, revive y sigue su vida como si nada. El tardígrado es la prueba viviente de que la vida puede existir en los lugares más extremos, y quizás en otros planetas. Antes de Google, existió la Biblioteca Real de Ashurbanipal en Nínive, con más de 30,000 tablillas de arcilla, el primer disco duro de la humanidad. Ashurbanipal reunió textos de todo su imperio, medicina, astronomía, mitos y leyes, creando una red de conocimientos sin precedentes. Tras la caída de Nínive, la biblioteca quedó enterrada y olvidada por siglos, hasta su redescubrimiento en el siglo XIX. Gracias a ella, hoy conocemos obras como la Epopeya de Gilgamesh y la increíble sofisticación de la antigua Mesopotamia. En 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, un bombardero B-17 estadounidense fue gravemente dañado durante una peligrosa misión sobre territorio enemigo. Bajo un intenso fuego antiaéreo y con varios motores fallando, la tripulación tomó la difícil decisión de abandonar el avión, creyendo que no había forma de salvarlo ni de regresar a salvo. Saltaron en paracaídas, convencidos de que el B-17 caería irremediablemente. Sin embargo, contra todo pronóstico y desafiando la lógica, el avión continuó volando solo durante varias horas. Cruzó el cielo europeo, atravesando nubes y campos, sin nadie a bordo que lo guiara. Finalmente, el B-17 logró aterrizar casi intacto en un campo abierto en Bélgica, sorprendiendo a los soldados aliados que lo encontraron. La tripulación, que había sido capturada por las fuerzas enemigas y posteriormente liberada, no podía creer la noticia. Cuando supieron que su avión había regresado solo, quedaron atónitos. Para ellos, era como si el bombardero tuviera vida propia, desafiando todas las explicaciones técnicas y lógicas de la época. El B-17 fue apodado rápidamente el Ghost Bomber, o bombardero fantasma. Su historia se difundió entre los soldados y civiles, convirtiéndose en una leyenda viviente. Los periódicos de la época publicaron titulares asombrados, y el caso fue discutido en reuniones militares y tertulias familiares, como un ejemplo de cómo la realidad puede superar incluso a la ficción más increíble. Nadie pudo explicar cómo el avión logró estabilizarse, mantener el rumbo y aterrizar sin ayuda humana. Los investigadores revisaron los controles y sistemas, pero no encontraron ninguna razón clara para el milagroso aterrizaje. El misterio permaneció sin resolver, alimentando aún más la leyenda. Así, el Ghost Bomber se sumó a la larga lista de enigmas de la Segunda Guerra Mundial, recordándonos que a veces los hechos más extraordinarios ocurren cuando menos lo esperamos. Una de las historias más místicas y fascinantes del Islam es el Isra y Miraj, conocido como el viaje nocturno y la ascensión del profeta Mahoma. Este relato, lleno de simbolismo y espiritualidad, ha inspirado a millones de creyentes a lo largo de los siglos y sigue siendo un pilar fundamental en la tradición islámica. Según la tradición, una noche el profeta Mahoma fue llevado desde la sagrada ciudad de la Meca hasta Jerusalén, montado en el mítico caballo alado Burak, una criatura celestial descrita como más grande que un burro pero más pequeña que un caballo, con alas que brillaban como la luz. Este viaje, que normalmente tomaría semanas, ocurrió en tan solo unas horas, demostrando el poder divino que lo acompañaba. Al llegar a Jerusalén, Mahoma ascendió a los cielos, donde se encontró con profetas anteriores como Abraham, Moisés y Jesús. En cada uno de los 7 cielos, fue recibido y bendecido, y finalmente llegó a la presencia de Dios. Allí, recibió la instrucción de establecer las oraciones diarias, un acto central en la vida de todo musulmán. Este encuentro simboliza la conexión entre los profetas y la continuidad de la fe monoteísta. La cúpula de la roca en Jerusalén, con su cúpula dorada y su arquitectura impresionante, fue construida para conmemorar este evento milagroso. En su interior se encuentra la roca sagrada, desde donde, según la tradición, Mahoma inició su ascenso a los cielos. Este lugar es uno de los sitios más venerados del mundo islámico y atrae a peregrinos y visitantes de todas partes. El relato del Isra y Miraj no solo une lo terrenal y lo divino, sino que también conecta 3 ciudades sagradas: la Meca, Jerusalén y Medina. Es una historia que invita a la reflexión sobre la fe, el sacrificio y la esperanza, y que sigue inspirando a quienes buscan comprender el profundo significado espiritual del Islam. En 2018,
Mineros en Australia Occidental hallaron una veta de oro tan pura y abundante que parecía irreal. En la mina Beta Hunt, extrajeron rocas con miles de onzas de oro visible, valoradas en millones. El hallazgo fue tan extraordinario que requirió seguridad armada y generó rumores sobre otros tesoros ocultos bajo tierra. La geología detrás de estas formaciones sigue siendo un misterio. El oro de Beta Hunt es solo una muestra de las riquezas que la tierra aún esconde. Sangre azul no es solo una expresión en la realeza europea. La hemofilia se convirtió en una maldición genética. La reina Victoria transmitió el gen a casas reales de España, Alemania y Rusia, afectando a figuras como el zarevich Alexei. La enfermedad debilitó a las monarquías y contribuyó a su caída. La endogamia, buscada para mantener la pureza, trajo fragilidad y tragedia. Un recordatorio de que ni el poder ni la corona pueden vencer a la biología. En Lourdes, Francia, el cuerpo de Santa Bernadette permanece incorrupto más de un siglo después de su muerte. Exhumada varias veces, su cuerpo se conserva sin explicación científica, mientras objetos a su alrededor se oxidaron. No hay señales de embalsamamiento, ni causas ambientales claras. Hoy, su cuerpo descansa en un relicario de cristal, visitado por miles de peregrinos. El fenómeno desafía a la ciencia y alimenta la fe. Un misterio tangible entre la religión y la razón. En el valle de Hesdalen, Noruega, luces misteriosas surcan el cielo desde hace décadas. Esferas brillantes y objetos que desafían la física han sido estudiados por científicos sin explicación definitiva. Se han propuesto teorías como gases, rayos globulares o fenómenos piezoeléctricos, pero ninguna lo explica todo. El proyecto Hesdalen sigue investigando este enigma. ¿Fenómeno natural desconocido o evidencia de inteligencia no humana? El misterio continúa. Petra, en Jordania, es una ciudad tallada en roca rosada oculta en el desierto y famosa por su monumental arquitectura. Los nabateos dominaron la ingeniería hidráulica, creando un oasis en medio del desierto. Tras siglos de abandono, Petra fue redescubierta en 1812 y asombró al mundo. Hoy es patrimonio de la humanidad y símbolo del ingenio humano. Una ciudad que guardó sus secretos durante 1000 años. Aunque el Titanic es el más famoso de los transatlánticos de la White Star Line, pocos saben que tenía un hermano casi idéntico, el Britannic. Ambos formaban parte de la lujosa clase Olympic, diseñada para dominar los mares a principios del siglo XX. El Britannic fue construido poco después del Titanic, incorporando mejoras de seguridad tras la tragedia de 1912, como cascos reforzados y más botes salvavidas, en un intento de evitar que se repitiera el desastre. El Britannic era considerado el barco más seguro de su época, un verdadero gigante de los mares. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el Britannic fue requisado y transformado en un hospital flotante, pintado de blanco y con enormes cruces rojas para protegerlo de ataques enemigos. Durante sus misiones, transportó a miles de soldados heridos a través del peligroso mar Egeo. Pero el 21 de noviembre de 1916, mientras navegaba cerca de la isla de Kea, una explosión sacudió el barco. Había chocado con una mina marina, colocada por un submarino enemigo. A pesar de todos los avances en seguridad, el Britannic se hundió en tan solo 55 minutos. Afortunadamente, la mayoría de las personas a bordo lograron sobrevivir, pero el naufragio dejó claro que ni siquiera la tecnología más avanzada podía desafiar al destino. Entre los sobrevivientes estaba Violet Jessop, una mujer cuya vida parece sacada de una novela. Apodada la señorita insumergible, Violet trabajó como azafata y enfermera en los 3 barcos hermanos, el Olympic, el Titanic y el Britannic. Increíblemente, Violet sobrevivió a los 3 accidentes, primero al choque del Olympic, luego al hundimiento del Titanic y finalmente al desastre del Britannic. Su historia es un testimonio de coraje, suerte y resiliencia en medio de tragedias marítimas. Las historias de estos barcos y de Violet Jessop han fascinado a generaciones. 3 barcos, 3 tragedias, una sobreviviente que desafió a la muerte en cada ocasión. Su vida es una de las más asombrosas de la historia marítima, y su legado sigue inspirando a quienes conocen su relato. Hoy,
Los restos del Britannic descansan en el fondo del mar Egeo, recordándonos que incluso los gigantes pueden caer. El destino de los barcos gemelos Titanic y Britannic sigue siendo una de las grandes ironías del mar, una historia de ambición, tragedia y supervivencia. La increíble vida de Violet Jessop es prueba de que la realidad puede ser más sorprendente que la ficción. Su valentía y su destino improbable la convirtieron en leyenda, y su historia sigue viva en la memoria de la historia marítima mundial. Imaginen ser un marinero en la inmensidad del océano, cuando de pronto, una criatura monstruosa emerge de las profundidades. Durante siglos, el Kraken fue considerado un mito, pero la ciencia demostró lo contrario. El calamar gigante, Architeuthis dux, es real, y puede medir más de 13 metros. Habita en la oscuridad abisal, donde la presión es letal para los humanos. Por mucho tiempo, solo se conocía por restos hallados en estómagos de cachalotes o cadáveres en la costa. En 2004, científicos japoneses lograron fotografiarlo vivo por primera vez, y en 2012, grabarlo en video. Su aspecto es sobrecogedor, piel metálica, ojos enormes, un verdadero fantasma del océano. El Kraken de las leyendas resultó ser una criatura real, recordándonos que aún existen monstruos ocultos en nuestro planeta. El océano sigue guardando secretos que desafían nuestra imaginación. En 1901, buzos cerca de Anticitera hallaron un misterioso artefacto entre restos romanos, un mecanismo de bronce lleno de engranajes. Durante décadas, el mecanismo de Anticitera desconcertó a los expertos. Su complejidad no encajaba con la tecnología de hace 2000 años. Gracias a la tecnología moderna, descubrimos que era el primer computador analógico conocido. Este dispositivo predecía posiciones astronómicas, fases lunares, eclipses y hasta la fecha de los Juegos Olímpicos. Su existencia obliga a reescribir la historia de la tecnología antigua. Es un eco de un genio olvidado, prueba de que el pasado fue mucho más avanzado de lo que creíamos. ¿Cuántos otros prodigios se habrán perdido en el tiempo? El vuelo 513 de Santiago Airlines es una de las leyendas urbanas más inquietantes. Según el mito, un avión desapareció en 1954 y reapareció en Brasil 37 años después, aterrizando con 92 esqueletos a bordo. El piloto, también esqueleto, seguía en los controles. La historia, aunque fascinante, nació en un periódico sensacionalista y no tiene base real. No existe registro de la aerolínea ni del vuelo. Sin embargo, su persistencia revela nuestro anhelo por misterios y la posibilidad de grietas en la realidad. A veces, las leyendas nos dicen más sobre nosotros que los hechos. El misterio, real o inventado, siempre nos cautiva. La historia de Daniel en el foso de los leones es un símbolo eterno de fe inquebrantable. Acusado injustamente, Daniel fue arrojado a una arena de muerte, rodeado de bestias hambrientas. El rey Darío, atrapado por su propio edicto, pasó la noche en vela. Al amanecer, Daniel seguía ileso. Según el relato, un ángel había cerrado la boca de los leones. El milagro asombró al rey, quien liberó a Daniel y castigó a sus acusadores. Esta historia trasciende la religión. Es un testimonio del poder de la fe ante lo imposible. Nos recuerda que, incluso en la oscuridad, la esperanza puede prevalecer. Daniel se convirtió en un arquetipo de resistencia espiritual. La fe, a veces, amansa hasta a las fieras más salvajes. En 1848, el hallazgo de oro en California desató una fiebre que transformó el mundo. Miles de personas, los 49, abandonaron todo en busca de fortuna. California pasó de ser un territorio remoto a una metrópolis caótica y bulliciosa. La fiebre del oro impulsó la economía y aceleró la admisión de California como estado, pero también trajo violencia, discriminación y la tragedia de los pueblos originarios. La codicia y la esperanza convivieron en un territorio sin ley. La fiebre del oro desenterró tanto riquezas como los peores instintos humanos. Fue un episodio que cambió para siempre la historia de Estados Unidos. El oro, más que un metal, reveló la naturaleza humana. El mapa de Piri Reis, creado en 1513, es uno de los mayores enigmas cartográficos. Muestra con precisión costas de Europa, África y Brasil,
Pero lo más desconcertante es una masa de tierra que parece ser la Antártida, sin hielo. La Antártida no fue descubierta oficialmente hasta 1820, y nunca se había visto libre de hielo en tiempos históricos. Piri Reis afirmó basarse en mapas mucho más antiguos, lo que ha dado pie a teorías sobre civilizaciones avanzadas desaparecidas. Los escépticos sugieren que es solo una representación distorsionada de Sudamérica. Sin embargo, la precisión de ciertos detalles sigue intrigando a los expertos. El mapa de Piri Reis nos obliga a cuestionar lo que creemos saber sobre la historia de la exploración. El sudario de Turín es uno de los objetos más debatidos y misteriosos del mundo. Esta tela muestra la imagen de un hombre con marcas de crucifixión y su negativo fotográfico fue descubierto en 1898. Para muchos es la mortaja de Jesucristo. Para otros, una falsificación medieval. Pruebas de radiocarbono sugieren un origen en la Edad Media, pero hay controversias sobre la validez de esas muestras. Nadie ha logrado replicar la imagen con tecnología moderna. El sudario ha sido analizado hasta el mínimo detalle, sin una conclusión definitiva. Se encuentra en la encrucijada entre fe, ciencia y misterio. El sudario de Turín sigue desafiando toda explicación. En 1954, un hombre llegó al aeropuerto de Tokio con un pasaporte de Taured, un país inexistente. Hablaba varios idiomas, tenía documentos y moneda de Taured, y ubicaba su país entre Francia y España, donde solo existe Andorra. Las autoridades lo retuvieron en un hotel, pero al día siguiente, él y sus pertenencias habían desaparecido sin dejar rastro. Nadie pudo explicar cómo escapó ni de dónde venía. El caso del hombre de Taured se convirtió en leyenda, alimentando teorías sobre realidades paralelas. ¿Fue un error, un engaño o una grieta entre dimensiones? El misterio permanece sin resolver. A veces, la realidad supera a la ficción. ¿Y si hay mundos casi idénticos al nuestro, separados solo por un detalle? Göbekli Tepe, descubierto en Turquía en 1994, cambió nuestra visión de la historia humana. Este complejo de enormes pilares de piedra, decorados con relieves de animales, fue construido hace más de 11,000 años. Es el templo más antiguo conocido, anterior a la agricultura y las ciudades. Lo increíble es que fue erigido por cazadores-recolectores, sin herramientas de metal ni asentamientos permanentes. El hallazgo sugiere que la religión y la cooperación social precedieron a la agricultura. Quizás fue el deseo de construir templos lo que impulsó el nacimiento de la civilización. Göbekli Tepe es el punto cero de nuestra historia colectiva. Nos obliga a replantear el origen de la sociedad humana. ¿Qué fue primero, el pan o la fe? El 7 de mayo de 1915, el RMS Lusitania fue hundido por un submarino alemán frente a Irlanda. Murieron casi 1,200 personas, incluyendo 128 estadounidenses. El hundimiento indignó al mundo y fue clave para que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial. El misterio, una segunda explosión devastó el barco tras el torpedo. Alemania alegó que el Lusitania transportaba municiones, lo que después se confirmó. El barco era un objetivo militar disfrazado de civil. La tragedia cambió el curso de la historia y reveló los peligros de la guerra encubierta. El Lusitania se hundió con su carga mortal y un secreto que costó miles de vidas. A veces la verdad emerge solo con el tiempo. Segunda Guerra Mundial. Un conflicto global que impulsó la creatividad y la desesperación de los países involucrados, llevando a la invención de armas y estrategias nunca antes vistas. En medio de la carrera armamentista, surgieron ideas tan extrañas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Mientras el proyecto Manhattan avanzaba en secreto, en el Pentágono se gestaba una idea aún más insólita: la Operación X-Ray. Este proyecto, poco conocido, buscaba aprovechar la naturaleza de los animales para crear un arma inesperada. El plan era atar pequeñas bombas incendiarias a miles de murciélagos mexicanos de cola de ratón. Estos animales serían transportados en aviones y liberados sobre ciudades japonesas, con la esperanza de que buscaran refugio en los techos y áticos de los edificios. Los murciélagos, siguiendo su instinto natural, se esconderían en los rincones de las estructuras, muchas de ellas hechas de madera y papel. Al activarse los explosivos,
se desatarían incendios simultáneos en múltiples puntos de la ciudad, causando caos y destrucción. Sorprendentemente, la idea fue propuesta por un dentista aficionado a la aviación, quien convenció a las autoridades militares de su potencial. El proyecto fue aprobado y se realizaron pruebas en laboratorios y bases militares, involucrando a científicos y oficiales de alto rango. Sin embargo, la operación resultó ser mucho más difícil de controlar de lo que se pensaba. En una de las pruebas, los murciélagos escaparon y provocaron un incendio accidental en un hangar y un coche militar, demostrando los riesgos impredecibles de la idea. Finalmente, en 1944, la Operación X-Ray fue cancelada. El desarrollo de la bomba atómica eclipsó cualquier otro proyecto, y la idea de los murciélagos bomba quedó relegada al olvido, considerada demasiado peligrosa e ineficaz. Así, los murciélagos bomba pasaron a la historia como una de las ideas más bizarras, peligrosas y poco convencionales jamás concebidas en el ámbito militar. Hoy, son un recordatorio de hasta dónde puede llegar la creatividad humana en tiempos de guerra. Un recordatorio de que en la guerra, la locura y la imaginación no tienen límites, y que incluso las ideas más extrañas pueden llegar a ser consideradas en la búsqueda de la victoria. Octubre de 1962. Crisis de los misiles en Cuba. El mundo al borde del desastre nuclear. Un espía soviético, Alexander Feklisov, y el periodista John Scully se reunieron en secreto en Washington. Feklisov propuso un acuerdo: retirar los misiles soviéticos de Cuba a cambio de que E.U.U. no invadiera la isla. Este canal extraoficial permitió negociar la paz y evitar la catástrofe. Un simple apretón de manos, lejos de los reflectores, salvó millones de vidas. El Lockheed SR-71 Blackbird redefinió la velocidad en la atmósfera. Este avión volaba a más de Mach 3.3, superando incluso la velocidad de una bala. Cuando detectaba un misil, simplemente aceleraba y lo dejaba atrás. Su fuselaje de titanio soportaba temperaturas extremas, y en tierra goteaba combustible por la expansión térmica. Ningún SR-71 fue derribado en 25 años de servicio, pese a miles de misiles lanzados en su contra. Era un espectro intocable, símbolo del ingenio humano llevado al extremo. Más que un avión, era una leyenda de la Guerra Fría. Nostradamus, el profeta más famoso, dejó una predicción escalofriante, la de su propia muerte. La noche del 1 de julio de 1566, le dijo a su secretario: «No me encontrarás vivo al amanecer». Al día siguiente, fue hallado muerto, tal como predijo. Además, dejó instrucciones para ser enterrado en posición vertical, emparedado en una iglesia. Su última profecía cumplida es, para muchos, la prueba de sus habilidades. Un hombre que vio el futuro y su propio final. Para explorar el mundo de los átomos, la humanidad creó una de las herramientas más revolucionarias de la ciencia moderna: el microscopio de fuerza atómica, conocido como AFM. Este instrumento marcó un antes y un después en nuestra capacidad de observar y manipular la materia a escalas inimaginablemente pequeñas. A diferencia de los microscopios ópticos tradicionales, esta máquina no ve con luz, sino que toca los átomos con una sonda diminuta, tan fina que su punta termina en un solo átomo. Al recorrer la superficie, mide fuerzas increíblemente pequeñas, permitiendo detectar detalles a escala nanométrica, mucho más allá de lo que cualquier microscopio convencional podría lograr. Un láser, cuidadosamente alineado, detecta desviaciones minúsculas en la posición de la sonda, registrando cada movimiento con una precisión asombrosa. Así, el AFM puede crear imágenes tridimensionales de superficies a nivel atómico, revelando estructuras invisibles para cualquier otro instrumento. Pero el AFM no solo observa, también permite a los científicos manipular átomos individuales, moviéndolos uno a uno para formar patrones, estructuras o incluso escribir palabras. Este nivel de control es tan preciso que ha abierto nuevas fronteras en la investigación científica y tecnológica. Es la herramienta clave de la nanotecnología, la ciencia que estudia y manipula la materia a escala de átomos y moléculas. El AFM es, sin duda, la máquina más precisa jamás creada por el ser humano, capaz de trabajar en un mundo donde las reglas son completamente diferentes. Gracias a esta tecnología,
Hoy podemos ver y manipular los ladrillos fundamentales de la materia, como átomos y moléculas, e incluso observar la estructura del ADN con un nivel de detalle sin precedentes. El AFM ha abierto puertas a innovaciones en medicina, nuevos materiales y computación avanzada, acercándonos cada vez más a un futuro donde lo imposible se vuelve realidad gracias a la nanotecnología. En 1930, el trampero Joe Lavelle llegó a la aldea inuit de Anjikuni, Canadá, y la encontró completamente desierta. Las tiendas estaban intactas, la comida servida, pero no había ni un alma. Los perros de trineo fueron hallados muertos de hambre, y las tumbas del cementerio habían sido cuidadosamente abiertas y vaciadas. No había huellas, ni rastros, ni explicación. Las teorías van desde abducción extraterrestre hasta causas naturales, pero ninguna explica todos los detalles. El misterio de Anjikuni sigue sin resolverse. Un caso que desafía la lógica y hiela la sangre. A veces, la gente simplemente desaparece. Göbekli Tepe, en Turquía, es el templo más antiguo conocido, construido hace 11,600 años. Fue erigido por cazadores-recolectores, mucho antes de la agricultura o la escritura. Sus enormes pilares en forma de T, decorados con relieves de animales, sugieren un profundo simbolismo religioso. Este sitio demuestra que la religión y el deseo de construir lugares sagrados precedieron a la civilización y la agricultura. Göbekli Tepe es la cuna de la religión y quizás de la sociedad misma. Un descubrimiento que reescribe la historia humana. No es solo un templo, es el origen de nuestra necesidad de creer y unirnos. En los bosques de California está el Mystery Spot, un lugar donde la gravedad y la física parecen volverse locas. Dentro de una cabaña inclinada, el agua y las bolas ruedan cuesta arriba, y las personas pueden inclinarse en ángulos imposibles. El efecto de cambio de altura entre personas es tan pronunciado que desafía la explicación convencional. Algunos creen en anomalías magnéticas o extraterrestres. Otros, en ilusiones ópticas. Sea lo que sea, el Mystery Spot desconcierta a todos los que lo visitan. Un lugar donde la percepción y la realidad se enfrentan. La física, aquí, parece tener sus propias reglas. La batalla de Stalingrado fue el infierno en la Tierra, un escenario donde la humanidad tocó fondo y la violencia alcanzó su máxima expresión. De agosto de 1942 a febrero de 1943, la ciudad se convirtió en un matadero urbano. Día y noche, el estruendo de los bombardeos y el rugido de las armas no cesaban, envolviendo a Stalingrado en una nube de muerte y destrucción. La lucha era casa por casa, habitación por habitación, con soldados sobreviviendo apenas horas en el frente. Cada edificio se transformó en una fortaleza, cada sótano en una trinchera improvisada. El hambre, el frío y la brutalidad alcanzaron niveles inimaginables. La esperanza de vida era mínima. Los soldados y civiles sufrían congelaciones, enfermedades y una desesperación constante, mientras la ciudad se desmoronaba a su alrededor. Cuando terminó, cerca de 2 millones de personas habían muerto. Las calles estaban cubiertas de cuerpos y la nieve teñida de rojo, testigos mudos de la tragedia. Stalingrado no fue solo una batalla, fue un apocalipsis. La ciudad quedó irreconocible, convertida en un símbolo del sufrimiento y la resistencia humana. Un símbolo de resistencia y barbarie humana. Los sobrevivientes, marcados de por vida, recordaron siempre el horror y la valentía que allí se vivió. La tierra quedó empapada de sangre, y su nombre, marcado para siempre en la memoria colectiva, representa el precio extremo de la guerra. Stalingrado, el lugar más sangriento de la historia, donde la humanidad enfrentó su peor pesadilla, y la memoria nunca podrá olvidar. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong dejó la primera huella humana en la Luna. Esa huella sigue allí, intacta, porque la Luna no tiene atmósfera, viento ni lluvia que la borren. El regolito lunar conserva cada marca, convirtiendo el lugar en un museo cósmico. Solo un meteorito podría borrarla, pero es improbable. Se estima que estas huellas podrían durar millones de años. Quizás, cuando la humanidad ya no exista, esa huella será nuestro último testimonio. Un pequeño paso, un legado eterno. Segunda Guerra Mundial.
Los estrategas de E.U. idean la operación X-Ray Murciélagos Bomba. Capturaban millones de murciélagos mexicanos, les pegaban minibombas incendiarias y los lanzaban en paracaídas sobre ciudades japonesas. Al despertar, los murciélagos buscaban refugio en edificios de madera, provocando incendios por toda la ciudad. En pruebas, algunos murciélagos escaparon e incendiaron un hangar y el coche de un general. El proyecto era costoso y lento, y fue cancelado cuando la bomba atómica demostró ser más eficiente. Así terminó la historia de los murciélagos kamikaze. Una locura real. 1962, crisis de los misiles en Cuba. El mundo entero se encontraba en vilo, observando cómo dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se enfrentaban en un peligroso juego de poder. Las tensiones aumentaban cada día, y la amenaza de una guerra nuclear parecía inminente. Las familias construían refugios en sus patios. Los periódicos solo hablaban de la posibilidad de un desastre global, y la incertidumbre se apoderaba de todos los rincones del planeta. El mundo al borde de una guerra nuclear. La tensión era palpable en el aire, y la gente vivía con miedo constante, preguntándose si el día siguiente llegaría. Las sirenas de alerta y los simulacros de emergencia se convirtieron en parte de la rutina diaria. Mientras los líderes se enfrentaban públicamente, en las sombras ocurría algo inesperado. Un espía soviético y un periodista estadounidense, arriesgando sus vidas, se reunieron en secreto en Washington. En un pequeño restaurante, lejos de las cámaras y los micrófonos, intercambiaron información vital y buscaron una salida pacífica al conflicto. La propuesta que surgió de ese encuentro fue simple pero poderosa. La URSS retiraría sus misiles de Cuba si Estados Unidos prometía no invadir la isla. Además, se discutió en secreto la retirada de misiles estadounidenses de Turquía, aunque esto último se mantuvo oculto al público durante años. El acuerdo se selló con un simple apretón de manos, un gesto silencioso pero cargado de significado. En ese instante, dos personas comunes se convirtieron en héroes anónimos, demostrando que la diplomacia y el diálogo pueden más que las armas. Ese gesto permitió que ambas potencias dieran un paso atrás, evitando una catástrofe sin precedentes. Los líderes, aliviados, pudieron finalmente respirar y buscar soluciones pacíficas, sentando las bases para futuras negociaciones. Poco después, se anunció el acuerdo oficial y el mundo respiró aliviado. Las calles se llenaron de celebraciones, la radio transmitía la noticia y la esperanza renació en millones de corazones. Un apretón de manos salvó millones de vidas y cambió el curso de la historia. Es increíble pensar que, en medio de tanta tensión, un simple gesto de confianza y humanidad pudo evitar el apocalipsis. Increíble pero cierto. El SR-71 Blackbird, una leyenda de la aviación, fue un avión que redefinió los límites de lo posible. Diseñado en la década de 1960 en plena Guerra Fría, su sola presencia inspiraba asombro y respeto tanto entre aliados como enemigos. Volaba a más de Mach 3, es decir, más de 3 veces la velocidad del sonido. A esa velocidad, podía cruzar continentes en cuestión de minutos, dejando tras de sí un estruendo sónico que partía el cielo. Era tan rápido que superaba la velocidad de una bala de rifle, algo que parecía ciencia ficción en su época. Imagina un avión capaz de dejar atrás incluso a los proyectiles más veloces. Su fuselaje de titanio, un material poco común y difícil de trabajar, soportaba temperaturas extremas generadas por la fricción del aire a esas velocidades. El calor era tan intenso que la superficie del avión podía alcanzar más de 300 grados Celsius. Incluso sus tanques de combustible estaban diseñados para expandirse y sellarse solo en pleno vuelo, ya que en tierra el metal se contraía y el combustible podía gotear. Era una máquina pensada para funcionar en condiciones extremas. ¿Y cómo se defendía? Si detectaba un misil enemigo, no tenía cañones ni misiles propios. Su mejor defensa era la velocidad pura. Simplemente aceleraba aún más y dejaba atrás cualquier amenaza. Los misiles, por avanzados que fueran, no podían alcanzarlo. Más de 4,000 misiles fueron lanzados contra el SR-71 a lo largo de su historia, y ninguno logró derribarlo. Era prácticamente intocable en el cielo. Aunque parecía un avión de combate, su verdadera misión era el reconocimiento. Volaba sobre territorio enemigo para obtener información vital,
sin ser detectado ni interceptado. Equipado con cámaras de altísima resolución, podía capturar imágenes detalladas desde altitudes imposibles para otros aviones, ayudando a tomar decisiones estratégicas cruciales. Intocable, veloz y adelantado a su tiempo, el Blackbird era un prodigio tecnológico que parecía salido del futuro. Hoy, el Blackbird es una leyenda expuesta en museos, recordándonos que la innovación y la audacia pueden romper cualquier límite. Porque a veces, la mejor defensa no es atacar, sino ser el más rápido, el más ingenioso y el más avanzado. El CR-71 Blackbird sigue siendo, hasta hoy, una maravilla de la ingeniería y un símbolo de lo que la humanidad puede lograr cuando se atreve a soñar en grande. Nostradamus, el famoso vidente, es conocido por sus profecías ambiguas, pero una destaca: predijo su propia muerte. La noche antes de morir, le dijo a su asistente: «No me encontrarás vivo al amanecer». Al día siguiente, lo hallaron muerto entre su cama y un banco tal como había escrito. ¿Coincidencia o premonición real? Este evento sigue desconcertando a historiadores y escépticos. ¿Fue suerte, autosugestión o algo más? Sea como sea, la historia de Nostradamus nos recuerda que el misterio siempre está presente. Un enigma. Göbekli Tepe, en Turquía, es el templo más antiguo conocido, con más de 11,600 años. Construido por cazadores-recolectores, desafía todo lo que creíamos sobre la historia humana. Sus enormes pilares tallados muestran que la religión y la organización social surgieron antes de la agricultura. No era un asentamiento, sino un centro ceremonial. Tras 1000 años de uso, fue enterrado deliberadamente, preservándolo para la posteridad. Göbekli Tepe obliga a reescribir los libros de historia. Un testimonio de la complejidad de nuestros ancestros. En Santa Cruz, California, existe un lugar que parece desafiar todas las leyes conocidas de la física, el famoso Mystery Spot. Desde su apertura en 1940, este sitio ha intrigado y desconcertado a miles de visitantes que buscan experimentar fenómenos inexplicables y sensaciones fuera de lo común. Dentro de una cabaña inclinada, las pelotas parecen desafiar la gravedad al rodar cuesta arriba, mientras que el agua fluye en direcciones que parecen imposibles a simple vista. Todo en este lugar parece estar al revés, y lo que normalmente esperarías que suceda, aquí simplemente no ocurre. Los visitantes se inclinan en ángulos extraños, sin perder el equilibrio, y al pararse uno junto al otro, sus alturas aparentes cambian de manera misteriosa. Es como si la lógica se suspendiera y las reglas del espacio y la gravedad se reescribieran dentro de estas paredes. Los guías del Mystery Spot cuentan historias sobre vórtices gravitacionales y fuerzas misteriosas que supuestamente alteran la realidad en este pequeño rincón del bosque. Algunos incluso sugieren que hay energías desconocidas o anomalías magnéticas en el área. Sin embargo, la explicación más aceptada por los científicos es mucho más sencilla. Se trata de ilusiones ópticas cuidadosamente diseñadas para engañar a nuestro cerebro y nuestros sentidos. La inclinación de la cabaña, los ángulos de las paredes y el entorno manipulan nuestra percepción de la realidad. Aún así, aunque sepas que todo es un truco visual, la experiencia sigue siendo desconcertante y sumamente divertida. Es un lugar donde adultos y niños por igual se sorprenden, ríen y se maravillan ante lo inexplicable. El Mystery Spot nos recuerda lo fácil que es engañar a nuestros sentidos y lo fascinante que puede ser cuestionar lo que creemos saber sobre el mundo que nos rodea. Al final, el Mystery Spot es una invitación a maravillarnos, a dudar de lo evidente y a recordar que a veces la realidad no es lo que parece. La batalla de Stalingrado fue la más sangrienta de la historia, el infierno en la tierra.
Alemanes y soviéticos lucharon casa por casa, en ruinas y bajo un invierno brutal. La esperanza de vida de un soldado era de horas. El Ejército Rojo rodeó y venció al Sexto Ejército Alemán. Murieron cerca de 2 millones de personas en 5 meses. La derrota nazi marcó el principio del fin para Hitler en el este. Stalingrado es un recordatorio brutal del costo humano de la guerra. Un capítulo oscuro que nunca debemos olvidar. En plena Guerra Fría, el mundo vivía bajo la sombra constante de la amenaza nuclear. Estados Unidos y la Unión Soviética competían ferozmente por la supremacía militar y tecnológica, y cualquier ventaja estratégica podía inclinar la balanza. En este contexto de paranoia y secretismo, surgió uno de los proyectos más insólitos y ambiciosos de la época, el proyecto Iceworm. Estados Unidos ideó un plan audaz: construir una base secreta bajo el hielo de Groenlandia, un lugar remoto y hostil, casi inaccesible. El objetivo era claro: instalar una red de túneles ocultos desde donde podrían lanzar misiles nucleares directamente hacia la Unión Soviética si estallaba una guerra. Para disfrazar sus verdaderas intenciones, presentaron el proyecto como un centro científico experimental llamado Camp Century. Allí, ingenieros y soldados excavaron kilómetros de túneles en el hielo, construyendo laboratorios, dormitorios y hasta una pequeña iglesia, todo bajo la superficie helada. Sin embargo, pronto se toparon con un problema insalvable. El hielo de Groenlandia no era tan estable como pensaban. Los glaciares se movían y aplastaban los túneles, provocando grietas y colapsos constantes. La base estuvo varias veces al borde del desastre estructural. Finalmente, en 1966, el proyecto fue abandonado de forma apresurada. Pero lo más preocupante es que dejaron atrás toneladas de residuos: combustible, materiales radiactivos, aguas residuales y basura industrial, todo enterrado bajo el hielo, como si nunca hubiera existido. Décadas después, el cambio climático ha comenzado a derretir el hielo que cubre estos restos peligrosos. El deshielo amenaza con liberar sustancias tóxicas y radiactivas, que podrían contaminar el océano Ártico y afectar ecosistemas enteros, poniendo en riesgo la vida marina y humana. Así, el proyecto Iceworm se ha convertido en un legado peligroso y olvidado de la Guerra Fría. Un experimento militar que décadas después sigue amenazando al planeta. Vaya lío que dejaron bajo el hielo. El ejército de terracota en China no solo eran soldados arqueólogos, han hallado acróbatas, músicos y hasta animales de terracota y bronce. Era una corte imperial completa, diseñada para que el emperador Qin Shi Huang siguiera gobernando en la otra vida. Se cree que la tumba principal aún oculta ríos de mercurio y un techo estrellado de perlas. Los arqueólogos no se atreven a abrirla por el peligro y el misterio. El ejército de terracota es solo el principio de lo que esconde ese mausoleo. El SR-71 Blackbird era el avión espía más rápido de la historia, una auténtica leyenda de la aviación. Diseñado en los años 60 por la famosa compañía Lockheed, este avión revolucionó el espionaje aéreo y la tecnología militar. Su aspecto futurista y su color negro mate lo hacían inconfundible en cualquier pista de aterrizaje. Volaba a más de Mach 3, es decir, más de 3 veces la velocidad del sonido, superando incluso la velocidad de una bala disparada por un rifle. A esa velocidad, podía cruzar continentes en cuestión de minutos, recolectando información vital sin que nadie pudiera alcanzarlo. Si le disparaban un misil, simplemente aceleraba y lo dejaba atrás. Los sistemas de defensa enemigos no podían seguirle el ritmo, y su capacidad para escapar de cualquier amenaza era legendaria. Ningún misil lo alcanzó jamás. Durante toda su carrera operativa, el SR-71 nunca fue derribado, a pesar de los numerosos intentos. Hecho casi completamente de titanio, un material muy difícil de trabajar, soportaba temperaturas extremas generadas por la fricción del aire a velocidades supersónicas. El calor era tan intenso que podía calentar el fuselaje a más de 300 grados Celsius. Su fuselaje se expandía en pleno vuelo debido a ese calor, y por eso las piezas del avión estaban diseñadas para encajar perfectamente, solo cuando el avión estaba a máxima velocidad. En tierra, goteaba combustible porque los tanques solo sellaban bien a altas temperaturas y velocidades. Era un detalle curioso que asombraba a los mecánicos y a quienes lo veían de cerca. Los pilotos usaban trajes espaciales presurizados, similares a los de los astronautas,
para protegerse de la falta de oxígeno y las bajas temperaturas a altitudes extremas. Volaban tan alto que podían ver la curvatura de la Tierra, una vista reservada solo para unos pocos privilegiados. Desde esa altura, el cielo se veía casi negro y el horizonte parecía infinito. El SR-71 fue un símbolo de supremacía tecnológica y sigue siendo imbatible. Representó el ingenio humano llevado al límite, y su legado aún inspira a ingenieros y pilotos de todo el mundo. Una obra maestra de la ingeniería, admirada por generaciones. A casi cualquier evento. ¿Profecía real o solo nuestra necesidad de encontrar sentido en el caos? El debate sigue abierto. ¿Tú qué opinas? En un naufragio griego, buzos hallaron el mecanismo de Anticitera, una máquina de engranajes de hace más de 2000 años. Era una computadora analógica capaz de predecir posiciones planetarias, eclipses y hasta los Juegos Olímpicos. Su precisión no se volvió a ver hasta 1500 años después. ¿Cómo lograron los antiguos griegos semejante tecnología? El misterio sigue, pero demuestra que la historia está llena de capítulos perdidos. Un tesoro tecnológico adelantado a su tiempo. La guerra más corta de la historia, la anglo-zanzibariana, duró menos de 45 minutos en 1896. El sultán de Zanzíbar desafió a los británicos, ignoró su ultimátum y se atrincheró en su palacio. A las 9:02 a.m., la Royal Navy abrió fuego. A las 9:40, el sultán se rindió. Resultado: cientos de zanzibaríes muertos, un solo británico herido. Los británicos pusieron a su propio sultán y todo volvió a la normalidad. Una lección sobre no desafiar a un imperio en su apogeo. Increíble pero cierto. En el desierto de Perú, las líneas de Nazca forman figuras gigantes solo visibles desde el aire. Hechas hace más de 2000 años, han sobrevivido gracias al clima seco. ¿Su propósito? Nadie lo sabe. Teorías van desde rituales religiosos hasta calendarios astronómicos o señales para extraterrestres. El misterio sigue sin resolverse. Un lienzo gigante lleno de preguntas. Fascinante. En 1977, la NASA lanzó las sondas Voyager, que exploraron los planetas gigantes y ahora viajan por el espacio interestelar. Son los objetos humanos más lejanos y aún envían datos desde el borde del sistema solar. Cada Voyager lleva el Golden Record, un disco de oro con saludos en 55 idiomas, música y sonidos de la Tierra. Es una cápsula del tiempo para cualquier civilización extraterrestre que la encuentre. Un mensaje de quiénes somos, lanzado al universo. Un testamento de esperanza y curiosidad humana. ¡Increíble! Empezamos fuerte. La operación Wandering Soul en la guerra de Vietnam. Los estadounidenses usaron el folclore vietnamita como arma, reproduciendo grabaciones de almas en pena para aterrorizar al Vietcong. Voces fantasmales, lamentos y susurros en vietnamita llenaban la selva de noche, atacando la mente y la fe de los soldados. El objetivo: provocar deserciones y sembrar el pánico usando sus creencias más profundas. Nadie sabe cuán efectiva fue, pero la crueldad y la inteligencia retorcida de esta táctica la hacen legendaria. Un ejemplo brutal de cómo la guerra puede ser tanto psicológica como física. Londres, 1834. El Palacio de Westminster, corazón del Imperio Británico, arde por una negligencia absurda. Todo empezó al quemar de golpe miles de tally sticks, palos de contabilidad medievales, en los hornos del Parlamento. El fuego se descontroló, devorando edificios, tapices y, lo peor, siglos de documentos históricos. La memoria legislativa de una nación, hecha cenizas en una noche. El actual Parlamento se levantó sobre esas ruinas, recordando que la estupidez humana puede ser más destructiva que cualquier enemigo. Un incendio que borró la historia de un imperio por querer deshacerse de unos simples palos. Así de frágil puede ser la memoria de una civilización.
Australia, tierra de extremos, es hogar de los pájaros pirómanos. Especies como el milano silbador provocan incendios deliberadamente. Recogen ramas en llamas y las sueltan en zonas secas para cazar presas que huyen del fuego. Durante años, los científicos pensaron que era un mito aborigen, hasta que lo confirmaron con sus propios ojos. Estas aves usan el fuego como herramienta, una estrategia que creíamos exclusiva de los humanos. No es accidente, es inteligencia animal alucinante. El reino animal sigue sorprendiéndonos con comportamientos que desafían todo lo que creíamos saber. Los halcones de fuego son la prueba viviente. Daniel, el sabio bíblico, es famoso por sobrevivir al foso de los leones. En Babilonia, interpretó sueños imposibles para reyes y desafió leyes que prohibían rezar. Por su fe, fue arrojado a un foso de leones hambrientos, pero salió ileso. Según la Biblia, un ángel cerró las fauces de las fieras. Su historia es símbolo de fe y protección divina y ha inspirado a millones durante siglos. Para creyentes, es milagro. Para escépticos, una leyenda poderosa sobre convicción y coraje. Daniel representa la fuerza de la fe frente a la adversidad más brutal, un relato que ha sobrevivido milenios. Berta, la tuneladora más grande del mundo, debía excavar bajo Seattle. Con 17 metros de diámetro y 7.000 toneladas, era la joya de la ingeniería moderna. Pero tras solo 300 metros, se detuvo por completo. ¿El culpable? Una simple tubería de acero de 20 centímetros, olvidada en los planos. El error costó años de retraso y cientos de millones en reparaciones. La máquina más poderosa, vencida por un descuido humano minúsculo. A veces, lo pequeño puede detener lo imparable. Atapuerca, España. Científicos extraen ADN de un fémur de 400.000 años. Esperaban neandertales, pero el ADN se parecía más al de los misteriosos denisovanos de Siberia. El hallazgo revolucionó la historia humana. Nuestro árbol genealógico es un enredo de cruces y migraciones inesperadas. Investigaciones posteriores confirmaron que los homínidos de Atapuerca eran neandertales primitivos. Pero el misterio del ADN denisovano persiste. La evolución humana es mucho más compleja de lo que imaginábamos. Somos el resultado de un culebrón evolutivo lleno de sorpresas. Atapuerca nos obliga a reescribir quiénes somos. El Sancta Sanctorum del Templo de Jerusalén, el lugar más sagrado y prohibido de la historia, un espacio envuelto en misterio y reverencia. Este recinto, conocido como el Santo de los Santos, era el corazón espiritual del pueblo judío y el epicentro de su fe, un sitio donde lo humano y lo divino se encontraban en un silencio absoluto. Solo el sumo sacerdote podía entrar, y únicamente una vez al año, durante el día más sagrado, Yom Kippur. Antes de cruzar el umbral, debía purificarse con rituales complejos y oraciones profundas, pues cualquier error, por mínimo que fuera, podía significar la muerte instantánea. El temor y la solemnidad llenaban el aire, recordando la fragilidad de la vida ante lo sagrado. Dentro del Sancta Sanctorum reposaba el Arca de la Alianza, símbolo máximo de la presencia de Dios en la tierra según la tradición. Este cofre sagrado, cubierto de oro y custodiado por querubines, era considerado el punto de contacto directo entre el cielo y la humanidad. Por el peligro que implicaba, le ataban una cuerda al tobillo al sumo sacerdote para poder sacarlo si moría dentro, evitando así que otros profanaran el lugar al intentar rescatarlo. Este detalle revela el profundo respeto y temor que inspiraba el espacio. El templo fue destruido hace siglos, pero el mito y la leyenda del espacio más sagrado y peligroso de la historia han sobrevivido al paso del tiempo, alimentando la imaginación y la devoción de generaciones enteras. Entrar allí era un acto de fe extremo, un momento en que lo divino y lo mortal se tocaban, y donde el destino del pueblo dependía de la pureza y devoción de un solo hombre. Hoy, el recuerdo de ese lugar sigue fascinando al mundo, inspirando respeto, asombro y una búsqueda constante por comprender el misterio de lo sagrado. Frederick Valentich, joven piloto australiano, desapareció en 1978 tras reportar un misterioso objeto volador sobre el estrecho de Bass. Durante 7 minutos, describió luces extrañas y maniobras imposibles a la torre de control.
sus últimas palabras. No es un avión, seguidas de un ruido metálico y silencio total. Nunca se halló rastro de él ni de su avión, pese a una búsqueda masiva. OVNI, fenómeno atmosférico, desorientación. El misterio sigue sin resolver. Su transmisión final es uno de los testimonios más inquietantes de la ufología. Un caso que desafía toda explicación lógica. La desaparición de Valentich sigue alimentando teorías y leyendas. Göbekli Tepe, en Turquía, es considerado el templo más antiguo del mundo. Fue construido hace unos 11.500 años, en una época en la que la humanidad aún no había inventado la agricultura ni la vida sedentaria. Este lugar desafía todo lo que creíamos saber sobre nuestros orígenes, porque fue erigido por comunidades de cazadores-recolectores, mucho antes de que existieran las ciudades o los cultivos. Estos grupos nómadas levantaron enormes pilares de piedra en forma de T, algunos de hasta 16 toneladas, decorados con relieves de animales salvajes. Crearon un centro ceremonial monumental, un lugar de reunión y ritual que resulta inexplicable para su época, pues requería organización, cooperación y una visión compartida. Lo más sorprendente es que, tras 1000 años de uso, los propios constructores enterraron deliberadamente el templo bajo toneladas de tierra y escombros. Este acto de protección permitió que Göbekli Tepe permaneciera oculto y casi intacto durante milenios, hasta su redescubrimiento en la década de 1990. Este hallazgo revolucionario invierte la teoría clásica sobre el origen de la civilización. Aquí, primero fue el templo, y solo después surgieron la agricultura y los asentamientos permanentes. La religión y el ritual, no la necesidad de alimento, parecen haber impulsado el nacimiento de la civilización. La fe, la espiritualidad y el deseo de reunirse para celebrar rituales colectivos fueron las fuerzas que motivaron a los primeros humanos a construir y a asentarse, cambiando para siempre el rumbo de la historia. Göbekli Tepe nos obliga a repensar el origen de la civilización y a preguntarnos qué otros secretos aún esperan ser descubiertos bajo la tierra. Es un misterio arqueológico que desafía todo lo que creíamos saber y nos recuerda que el pasado es mucho más complejo y fascinante de lo que jamás imaginamos. Göbekli Tepe es la prueba de que la historia humana está llena de enigmas y que aún queda mucho por descubrir sobre nuestros orígenes. Voyager 1, lanzada en 1977, es el objeto humano más lejano, viajando por el espacio interestelar. Esta sonda, construida por la NASA, fue diseñada originalmente para explorar los planetas exteriores, pero su viaje la ha llevado mucho más allá de lo que nadie imaginó. Hoy, sigue avanzando a más de 17 kilómetros por segundo, alejándose de nuestro Sol y de todo lo que conocemos. Tras explorar Júpiter y Saturno, envió la icónica foto del punto azul pálido, mostrando la Tierra como un minúsculo píxel en la inmensidad. Esa imagen, capturada a más de 6.000 millones de kilómetros, nos recuerda lo frágil y solitaria que es nuestra existencia en el universo. Fue un momento histórico que cambió nuestra perspectiva sobre nuestro lugar en el cosmos. En 2012 cruzó la heliopausa y aún envía señales, aunque tardan más de 22 horas en llegar. Cada mensaje que recibimos es un eco lejano, una prueba de que sigue activa en la oscuridad del espacio profundo. Su energía es limitada, pero mientras tenga fuerza, continuará enviando datos valiosos sobre el entorno interestelar. Lleva a bordo el disco de oro, saludos, música y sonidos de la Tierra, un mensaje para quien lo encuentre. Este disco es una cápsula del tiempo, una invitación a otras formas de vida, a conocer quiénes somos y cómo es nuestro mundo. Es un símbolo de esperanza y curiosidad humana. Es nuestra botella al océano cósmico, testimonio de nuestra existencia. En la inmensidad del espacio, Voyager 1 lleva consigo los sueños y aspiraciones de toda la humanidad, navegando hacia lo desconocido. La Voyager 1 es el eco solitario de la humanidad en el universo. Su viaje interminable es un recordatorio de nuestra capacidad para explorar, imaginar y trascender fronteras. Un recordatorio de lo pequeños y extraordinarios que somos y de cómo, incluso desde la distancia más remota, seguimos enviando señales de vida y curiosidad al universo.